Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Un programa educativo. La música tiene ciencia. La ciencia tiene música. La música es arte, ciencia y también tecnología que va evolucionando. Como arte es un medio de expresión y, por lo tanto, la comunicación humana siempre ha estado ligada con la música, y la música es un idioma universal. Hoy vamos a reflexionar sobre este tema con una mujer que nos va a meter en este mundo musical, de la ciencia y de la música. Olga Penagos Eastman estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno. Hoy vamos a hablar de ciencia y música. ¿Qué sería de la música producida por seres humanos sin el lenguaje musical, sin las composiciones, sin las partituras? ¿Qué sería de esta música sin los instrumentos utilizados para su interpretación? ¿Qué sería de ella sin las voces que embelezan con su poesía y su belleza? Para entender cada uno de estos elementos de la música está la ciencia, la matemática y la física, que permiten la producción y la ejecución de esa música. En la música es importante la matemática y en particular la aritmética y la teoría de los números naturales. Así lo señala Citecus Pablo Cisterna, doctor en física, docente e investigador de la Universidad de México. Le damos la bienvenida a Olga Penagos Eastman para hablar acerca de ciencia y música. Bienvenida. Gracias, Marian. Hola, Carlos. Hola a todos. Qué gusto volver a estar en este programa hablando de un tema que a mí me apasiona como tantos otros, pero mi vida está atravesada por las estrellas y la música y me place mucho poder compartir con ustedes este placer de la música y empezar un programa con música que yo creo que la música nos gusta a casi todos y esto es un placer para mí. Gracias. Gracias, Olga Penagos Eastman, por aceptar la invitación. Por favor, haga usted la introducción de esta relación ciencia y música. Bueno, digamos que la música siempre ha estado inspirada en el cielo y sus hermosos objetos, desde la música popular, cantándole a la luna y las estrellas. Todos conocemos canciones famosísimas, Estrellita y bueno, tantas, hasta las más sofisticadas bandas de vanguardia y electrónicas de la música reciente. Quiero aclararles que yo no soy una académica, ni en música ni en ciencias, entonces ustedes dirán, entonces, ¿para qué está en este programa? Yo quiero contarles simplemente mi experiencia, porque soy una melómana afiebrada, a veces hasta pienso que no tengo pensamientos, aunque suene paradójico, sino que en mi cabeza siempre hay una canción, siempre está la música. A veces ni siquiera pienso, sino que estoy todo el tiempo con música en mi cabeza. Entonces soy una melómana que ama la ciencia y que vio una relación profunda entre ambas disciplinas. Obviamente yo no es que las haya visto solamente, esto es una cosa que existe, pero para mí fue como claro desde el principio, desde que empecé. Yo recuerdo que mi papá nos trajo a la casa por allá en los años 70 un equipo de sonido que era estéreo, porque antes existían lo que llamaban las radiolas, que no tenía un gran sonido, pero cuando llevé el sonido estéreo y yo me puse los audífonos, que eran unos audífonos grandes, acolchados, yo casi me muero, yo cuando escuchaba eso. Y mi papá nos ponía pues música clásica, pero también lo que se conocía como música brillante, que es la música de los ascensores y de los consultorios, pero a mí me encantaba. Entonces también quiero aclarar esto y que en la lista de la música que voy a contar acá, seguramente hay muchos temas que quedarán por fuera, que ustedes los oyentes dirán, pero ¿cómo no puso esta? ¿Cómo no puso esta? Pero yo desconozco también muchos otros. Y también tengo como un rezago generacional, porque yo soy de una generación, digamos, más vieja, soy lo que llaman vieja guardia, y me gusta música desde los 60, 70, 80, algo de los 90, y para mí ya, digamos que hasta ahí llegó porque ya no encuentro más, pero es una cosa personal.
lo que yo voy a contarles aquí no es tanto, Marian, como dijo, la relación matemática estructural que tiene la música, porque como les digo, no soy una experta, no soy una académica en este sentido, sino más que todo la relación cultural que tiene la ciencia con la música, cómo ha influido en la temática de las canciones, también la música como una expresión artística de lo que ocurre en la sociedad, cómo se vio influenciada por los cambios tecnológicos y por todo lo que estaba ocurriendo en la sociedad. Aquí podremos escuchar un tema que me gusta mucho como introductorio y que sincretiza lo que estoy diciendo, de una agrupación alemana que se llama Kraftwerk, que el tema se llama Pocket Calculator, que es como calculadora de bolsillo, y me parece muy especial porque un grupo alemán que componga una canción que se llame Calculadora de bolsillo, pues nos puede sonar gracioso, pero esto muestra cómo la música está unida con la tecnología y la ciencia, porque estamos hablando de una agrupación de los años 70 y recuerdo cuando llegaron las primeras calculadoras y que antes eran seguramente muy grandes y ya después tener una calculadora de bolsillo era todo un avance tecnológico. Entonces este tema es muy especial, suenan las teclas de la calculadora y hacen como una pequeña musiquita en ellas y aunque tiene unas letras muy básicas, la melodía es especial y bueno, esto más o menos introduce un poquito nuestra charla. I'm the operator with my pocket calculator. Como les decía, la música es una expresión artística que muestra todo lo que está ocurriendo a nivel científico, político, social, histórico. Pero la música, como bien decía ahorita Marian, está conectada con todo, con la física, las matemáticas, las neurociencias, y ha sido impulsora de tecnología para desarrollar nuevos instrumentos. Aquí podremos escuchar al gran músico griego que se llama Vangelis y esta canción que se llama Song of White, como algo así como la canción blanca, nos habla de los colores que tiene el blanco porque pertenece a un álbum que se llama Antártica que hizo Vangelis y aunque es un tema sin letras, nos cuenta cómo los esquimales para el blanco, el color blanco, tienen una cantidad grandísima de diferentes colores blancos, que esto nos parece increíble. Claro, ellos están rodeados de blanco y hay varias tonalidades de blanco. Entonces me parece muy especial escuchar este tema acá. La música, digamos que nace con el ser humano. Se cree que antes de que empezáramos a hablar ya estábamos haciendo música. Y estamos hablando de hace 100.000 años, mucho antes de que empezaran las migraciones de los primeros grupos humanos que dejaron África. Es una manifestación cultural universal. Y aunque se ha dicho que no se sabe muy bien por qué empezó a existir la música, cuál es la función biológica que tiene la música, parece que no tuviera ninguna, y digamos que es como un adorno de la humanidad. Realmente la música sirvió para que las personas, después de cazar un mamut o todo lo que hubieran hecho en su momento, se sentaran al final del día alrededor del fuego a cantar y a bailar. Y esto lo que hacía era una amalgama de comunidad, que se juntaran entre varios. Digamos que esto crea una red social, una red de solidaridad, y esto sí tiene una implicación de supervivencia. Esa reunión alrededor del fuego cantando y bailando hacía que hubiera más hermandad y digamos que esto ayudaba a que un grupo humano o una tribu tuviera más prevalencia que otras. Por eso yo diría que la música sí tenía una función casi que biológica en el desarrollo humano. Al principio, ¿con qué tocaban? Con huesos, troncos de árboles, una caña, hasta el mismo cuerpo servía para tocar, haciendo golpecitos en las piernas, en el estómago, o sea, con lo que hubiera. Aquí podremos escuchar un tema que me parece precioso de una agrupación inglesa que se llama Death Can Dance, algo así como La muerte puede bailar. El tema se llama Wilderness y se oye precioso como si fuera el medioevo, lo van a escuchar y les va a gustar.
digamos que desde la Grecia antigua, ya los pitagóricos consideraban el universo como una mezcla de armonía y números. Aquí viene implícita las matemáticas. Los planetas, según ellos, emitían sonidos. Recordemos que en esta época se pensaba todavía que la Tierra estaba en el centro no solo del sistema solar, sino del universo, y a esto se le llamaba el sistema geocéntrico, y se pensaba que según las proporciones de las órbitas que tenían alrededor del Sol, se entonaba una sinfonía. A esto se le conocía como la música de las esferas. Esta es, digamos que es una idea de un cosmos musical de órbitas circulares, porque cuando eso se pensaba que las órbitas eran circulares y no elípticas, y tenía unas proporciones armoniosas. Todo esto se propagó hasta la Edad Media. Más adelante, digamos que fiel a todas estas ideas clásicas, un astrónomo alemán muy famoso que se llamó Johannes Kepler propuso, estamos hablando del 1500 algo, propuso en un libro que se llamaba La armonía de los mundos, que la velocidad de cada planeta correspondía a ciertas notas en la escala musical. Este libro de La armonía de los mundos lo publicó ya más adelante en 1619. Cuanto más rápido era el movimiento, más agudo era el sonido que emitía. Con Kepler ya estaba el sistema heliocéntrico, o sea, ya la Tierra había sido desplazada del centro del sistema solar y era el Sol el que estaba en el centro. Kepler fue el que ya hablaba de las órbitas no circulares sino elípticas, y sin embargo, él todavía, a pesar de que ya tenía una idea más moderna de la astronomía, todavía estaba imbuido en una idea mística de que había una música en las esferas, que es una idea, parece muy romántica, pero no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, Kepler alcanzó a escribir 6 melodías, cada una correspondiente a un planeta diferente, pues cuando eso solo se conocían los planetas hasta Saturno. Porque cuando Kepler estaba, todavía la invención del telescopio o no había empezado más adelante o apenas estaba desarrollándose. Entonces eran los planetas que se podían ver a simple vista y estos llegaban hasta Saturno. ¿Cómo se sabían que eran planetas? Porque tenían un movimiento diferente al resto de las estrellas en el cielo. La palabra planeta quiere decir cuerpo errante. Esto quiere decir que contra el fondo estelar las estrellas eran fijas, pero los planetas alrededor del año o de varios años se van moviendo en el cielo. Y solo se puede ver a simple vista hasta Saturno. Por eso eran solamente 6 melodías que correspondían a los 6 planetas. Bueno, digamos que esto fue evolucionando. Más adelante ocurrió una cosa muy especial entre los años 1645 y 1715. Aquí voy a contar una historia que puede sonar un poco extraña y como muy forzada, pero tiene que ver directamente la relación de la música y la ciencia, porque ocurrió algo que se llamó la pequeña era de hielo. Se dice que en el hemisferio norte, pero esto fue realmente en todo el planeta Tierra. Lo que ocurre es que la mayor cantidad de registros históricos se dieron en el hemisferio norte. Digamos que la civilización, entre comillas, estaba más desarrollada en el hemisferio norte y se contaron más cosas, habían más población en el hemisferio norte, pero esto ocurrió a nivel global y ocurrió por lo que se conoce en ciencia como el mínimo de Maunder. Y es que entre 1645 y 1715, ahí en ese periodo han pasado 70 años. Resulta que dentro de esos 70 años hubo 30 años, todavía vamos a reducir un poquito más el tiempo, 30 años en que los astrónomos, desde que existe el telescopio, desde que Galileo empezó a observar el Sol, empezaron a observar que en el Sol, en el disco solar, que no es homogéneo, habían como unas manchas. Y se conocen como las manchas solares. Y las manchas solares muestran la actividad del Sol. Estos son ciclos de cada 11 años donde hay una gran actividad solar, pero se hizo un registro este señor Maunder más adelante, en el finales del siglo XIX, empezó a ver los registros que se habían hecho de observaciones y se dio cuenta que en ese periodo, casualmente, cuando se dio la pequeña era de hielo, hubo un mínimo de actividad solar, o sea, un mínimo de manchas solares. Cuando las personas que registraron esas observaciones se dieron cuenta que había habido muy poquitas manchas solares. ¿Cuántas son muy poquitas manchas solares?
En 30 años se dieron 50 manchas solares. Y uno dice, ¿eso es mucho, poquito? ¿Por qué dicen que es poquito? Pues porque resulta que más o menos en 30 años, si se van a sumar en total, en un periodo normal de actividad solar, se darían entre 40.000 y 50.000 manchas solares, pero solo se observaron 50 manchas solares. Cuando esto ocurre, el Sol, al bajar su actividad, ya no emite tanto calor y se crea una pequeña edad de hielo. Esto ocurre cada 600 años más o menos, porque ya han habido otros periodos anteriores a la invención del telescopio, donde no habían tal vez tantos registros de mínimos de Maunder, entre comillas. Pues resulta que este periodo de los 70 años y de los 30 años todavía más específicamente coincidió con la fabricación en esa época de los violines Stradivarius. Ustedes han oído hablar de esos violines, son los que producen un sonido más espectacular. Aquí vamos a escuchar de Puccini una obra muy bella de una ópera. Este movimiento se llama O mio bambino caro. Lo interpreta un violinista inglés que se llama Joshua Bell con su bellísimo Stradivarius, para que vayamos ambientando y conociendo lo que estamos hablando. Entonces, la madera con la que se hicieron estos violines, ellos producen un sonido que no ha podido ser reproducido de nuevo con la madera de otros violines que se han hecho en otra época. Se cree que los árboles que crecieron durante este periodo y dieron la madera para hacer estos violines son los árboles precisamente de la época de la era de la pequeña era del hielo, y tienen influencia de lo que pasó con el mínimo de Maunder, que es lo que estamos contando. Entonces es una relación muy especial. Espero que no haya quedado muy enredada mi historia, pero es así, la madera de estos árboles, con ella se hizo los violines Stradivarius. Esa madera creció en este periodo del mínimo de Maunder y tuvo un crecimiento más lento, y seguramente eso hace que estos violines suenen tan diferentes. Es una historia muy rara, pero es una historia que me parece casi mágica, casi que de ficción. Realmente esto no se ha podido comprobar, pero alguien lanzó la teoría y casualmente encajan las cosas. Es muy especial. También tenemos otra historia aquí, que es la de Juan Sebastián Bach. El Juan Sebastián Bach es del periodo de los 1600, 1700, y aquí hay una historia muy bella de las matemáticas con la ciencia. Él hizo unas obras musicales muy bellas que se llaman La ofrenda musical y el arte de la fuga durante el siglo XVIII, ya en los 1700, y hay una obra que se llama El Canon Cangrejo, que es muy especial. Este sí tiene estructura matemática porque se oye exactamente, es como un palíndromo musical. Si uno lo adelante y si uno lo atrasa, si lo devuelve, se oye también igual. Es muy bella y quisiera que la escucharan. Digamos que es una melodía espejo. También quiero contarles de una pareja de hermanos que se llamaban Caroline y William Herschel. A los que somos estudiosos de la astronomía siempre nos han hablado de William Herschel como el descubridor del planeta Urano. Yo les contaba que hasta Kepler solo se conocía hasta Saturno. Entonces, ya con telescopios, ya estamos hablando del siglo XVIII y el siglo XIX, Herschel tenía uno de los telescopios más grandes, sino el más grande de la época. Él y su hermana, Caroline, eran constructores de telescopios y ya con esto pudieron descubrir al planeta Urano. Pero ellos eran muy especiales porque eran además músicos. Caroline era soprano y William Herschel compuso de las melodías más bellas que yo he escuchado. Él pertenece al periodo de la música que se llama como el periodo clásico, que es en el que están incluidos Mozart y Haydn. Entonces pueden escuchar, por ejemplo, la Sinfonía número 8 en C menor de William Herschel. Esa sí se le atribuye a él directamente, es muy hermosa. Caroline también cantaba y entre los dos hicieron grandes descubrimientos. Por ejemplo, además de Urano, que lo hizo William Herschel con la ayuda de Caroline, ella descubrió solita de unos cometas, creo que fueron como 6 cometas,
clasificaron estrellas, ella clasificó muchas estrellas, completó catálogos de estrellas. Entonces es la relación de, aunque la música, la sinfonía número 8 no nos diga nada de astronomía ni de ciencia, ellos como personas sí nos dicen mucho. Ya finalizando el siglo XIX y el principios del siglo XX, tenemos un músico inglés que se llamó Gustav Holst, compuso una obra muy famosa que se llama Los planetas. Esta obra se hizo entre 1914 y 1916 y fue presentada en 1918. Es una suite para orquesta y se considera un poema sinfónico muy de finales de ya la época del romanticismo alemán. Y aquí habla, aunque tenga el nombre de planetas, no está hablando en sí de los planetas, que sabemos que son estos cuerpos en el sistema solar, sino que está hablando de las deidades de la mitología grecorromana. Y todo esto tiene un significado esotérico porque él creía mucho en los horóscopos y todas estas cosas. Sin embargo, la obra es tan bella que vale la pena que lo escuche. Y son así: Marte, el portador de la guerra, así se llaman; Venus, el portador de la paz; Mercurio, el mensajero alado; Júpiter, el portador de la alegría; Saturno, el portador de la vejez; Urano, el mago; Neptuno, el místico. No incluyó a Plutón, es muy especial. En esa época, pues todavía Plutón era considerado planeta. Ya sabemos que después del 2006, que se reunió la Unión Astronómica Internacional, decidieron que Plutón no debía ser considerado un planeta, sino un cuerpo menor. Sin embargo, en los años 2000, digamos que se reinsertó a Plutón dentro de esta obra, pero la obra original no lo contenía. En esta época de estreno se coincidió con la Primera Guerra Mundial y se pensó que los primeros acordes de Marte anunciaban la guerra, y eso le pareció a la gente, digamos que le impactó esto. También otros grupos ingleses, por ejemplo Black Sabbath y Rainbow, también han estado influenciados por esta obra de Holst. Ya vamos adentrándonos en el siglo XX, y aquí es donde hay el verdadero influencia ya más de la tecnología, porque antes, digamos que también hubo influencia el desarrollo, por ejemplo, del pianoforte o del saxofón en el siglo XIX o en el siglo XVIII, incluía tecnología, incluía ciencia, claro, la construcción de los instrumentos, de lo que hemos venido hablando, pero para mí, que soy del siglo XX, pues digamos que vi más de primera mano cómo la música se sintió influenciada por la ciencia. Y es en esta época en que empieza la Guerra Fría y la carrera espacial, donde hay unos grandes cambios. Nuestro oxígeno. Un programa educativo. Otra influencia que tuvo, digamos, la música por parte de la ciencia y la tecnología son los nombres de dos bandas muy famosas. Una de ellas, U2, U2. Este es un avión de guerra, es un avión espía. Y otra agrupación norteamericana, U2, es una agrupación irlandesa. Esta es una agrupación norteamericana que se llama los B-52, que es una agrupación genial, divertida, de la época del New Wave. El B-52 era un avión terrible de guerra también, creado precisamente en 1952. Y, o sea, estos son aviones de la Guerra Fría, son aviones que estaban diseñados para cargar bombas, para asustar a la gente o para hacer espionaje, como ocurrió con el U-2. Ya en los años 80 tenemos otras agrupaciones como Europe, con el famoso tema The Final Countdown, es el conteo final, en donde cuentan en esta canción que van a hacer un viaje a Venus, que van a despegar desde la Tierra, se van a ir varios en esta nave. Aquí tenemos ya, estoy entrando un poco al final, las carátulas famosas como Pink Floyd, una famosa carátula de su más famoso álbum de 1973, El lado oscuro de la luna, The Dark Side of the Moon, que muestra el famoso prisma que descompone la luz en los colores del arco iris, que fue lo que hizo Isaac Newton en 1667. Y Pink Floyd, además, toda la corriente vanguardista que llevó a la psicodelia, pueden escucharlo. Yo creo que no se necesita fumarse nada, realmente uno se sienta a escuchar a Pink Floyd y viaja por el espacio. Otra gran carátula de álbum, cuando los álbumes salían en acetato y eran carátulas grandes. Hoy en día ya no existen ni las carátulas porque la gente ya no compra casi ni siquiera los CDs, pero hay una carátula muy bella. Otra que pueden buscar es de una agrupación inglesa que se llama Joy Division y el álbum se llama
Placeres Desconocidos, Unknown Pleasure, y muestra la gráfica de un pulsar, que es una estrella moribunda, que aquí hablando un poquito de las mujeres en la ciencia, una mujer irlandesa en 1967, en su trabajo doctoral, ella fue la primera que descubrió que había una estrella que emitía unos haz de luz puntuales muy rápidos, como una especie de pulsar, así parecido un poco a las sirenas. Y bueno, este trabajo de ella llevó al premio Nobel, pero no a ella, sino a su director científico, a su profesor. A él sí le dieron el premio Nobel, a ella no la tuvieron en cuenta, no sé si por ser mujer o algo, pero el caso fue que este trabajo conllevó a un premio Nobel. Digamos que aquí hubo una injusticia con ella. Al principio se llegó a pensar que eran unos pequeños hombrecitos verdes que estaban mandando una señal, pero después se supo que realmente eran estrellas moribundas que se llaman los pulsars. Finalmente tenemos a Brian May como otra encarnación, así como ocurrió con William Herschel y Caroline Herschel, que eran músicos y científicos al mismo tiempo. Brian May, el guitarrista de Queen, la famosa agrupación que pues a mí personalmente me encanta. Aquí podemos escuchar un tema de Queen, cualquiera que escojamos, pero a mí me gusta mucho uno que se llama La muerte en dos piernas, Death on Two Legs, porque se oye perfectamente la guitarra tocada por Brian May. Brian May es astrónomo. Él, cuando entró a formar parte de Queen, ya estaba estudiando astronomía, pero obviamente Queen lo empezó a absorber y él dejó de lado por el momento su profesión. Y bueno, empezó a dar conciertos, se volvió multimillonario, supongo, y a viajar por todo el mundo. Y solamente después de 37 años es que se pudo graduar, acabó su carrera, hizo su tesis de doctorado. En el 2008 se graduó. A él le habían preguntado por qué no había seguido ejerciendo su profesión mientras estaba con Queen, y él dijo, pues creía que un músico y artista no podía ser al mismo tiempo científico, pero me equivoqué. Sí se podía, él lo es. Digamos que era una forma muy inglesa de pensar que no se podía, y es una forma muy occidental. No, es que usted o es músico o es científico, o es artista o es científico, y no, ambas cosas se pueden mezclar perfectamente. Podemos escuchar aquí también el tema New Horizons, Nuevos Horizontes, de 2015, que él compuso en honor a la sonda espacial New Horizons, que visitó al planeta Plutón en el 2015, y pues fue lanzado en el 2015, y que va a llegar al cinturón de Kuiper, que está en las afueras del sistema solar, donde se cree que se forman muchos cometas. Esta es una historia genial. Tenemos una agrupación canadiense que se llama Rush. Hizo un tema a un agujero negro, el primer agujero negro que se descubrió en 1964, que se llama Cygnus X1. Cygnus quiere decir el cisne, está en la constelación del cisne. Ellos hicieron 2 álbumes. El uno se llama Cygnus X1 Libro 1, El viaje. El otro se llama Cygnus X1 Libro 2, Los hemisferios, y cuenta la historia de un explorador en su nave que se acerca cada vez más al agujero negro Cygnus X1 y es atrapado por él. Las últimas palabras de él antes de despedazarse en el agujero negro son: el sonido y la furia ahogan mi corazón, cada nervio es despedazado. Claro, al entrar al agujero negro es despedazado. Eso se llama el fenómeno de espaguetización. Finalmente, en el libro 2, en el álbum 2, el explorador logra sobrevivir, se pasa al otro lado del agujero negro, se encuentra en el Olimpo, donde están los dioses. Allí está el dios Apolo y Dionisio, que representan el orden y el caos, y él llega, había una lucha entre el orden y el caos, y él llega a formar el equilibrio. Este explorador finalmente lo declaran Cygnus, el dios del equilibrio. Pues es una mitología creada por la misma agrupación Rush. Pues muy interesante y al mismo tiempo fascinante escuchar estas historias de Olga Penagos Isman, divulgadora de astronomía, diseñadora gráfica, una mujer maravillosa que siempre nos enseña sobre este mundo maravilloso de la astronomía y la ciencia, hoy a través de la música. Olga, pues se nos ha terminado el tiempo. Le deseamos a usted lo mejor de lo mejor y queremos tenerla nuevamente en el programa. Sabemos que se nos han quedado todo un listado grande de temas, pero
sigamos disfrutando la música. ¿Cómo conectarnos con usted para seguir hablando de estos temas de ciencia, de música, de astronomía? Bueno, mi cuenta es Penagosolga 2019 en Instagram e Itzmanolga en Twitter. Voy a cerrar este programa con una reflexión de un músico muy conocido en un género musical, que de muy pequeño, él dice, odiaba la ciencia en la escuela secundaria. Se preguntaba a sí mismo, ¿tecnología? ¿Ingeniería? ¿Matemáticas? ¿Por qué iba a necesitar esto? Solo me daba cuenta de que la música era también sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, todo en uno. Mickey Hart. Noche astronómica. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.